Bienvenidos a nuestro programa Conectados. Quédate con nosotros que en un momento iniciamos. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy sí, después de algunos problemitas que tuvimos ahí con el audio, hoy sí, ya estamos de nuevo con el programa Conectado. Sí, en esa ocasión, por primera vez, estamos transmitiendo también para la radio online. Así que bendiciones a todas aquellas personas, aquellos jóvenes que nos están escuchando a través de la radio y viendo también a través de la plataforma de Facebook. Hoy nuevamente estamos con nuestro hermano Kelvin Sayes para poder abordar otro tema de mucha importancia para la juventud cristiana. Hermano Kelvin, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Es un gusto estar acá otra vez contigo. Buenas tardes a cada uno de ustedes que nos están viendo al otro lado de esta pantalla. Es un honor para mí poder también poder compartir con ustedes algunos consejos de la palabra de Dios que son de mucha utilidad pues en estos tiempos. Bueno, y ese día vamos a estar estudiando un tema muy importante que vamos a estar hablando sobre en algunos aspectos a las adicciones, en cuanto a que la juventud es inmersa en adicciones, tanto en drogas, adicciones a otros tipos de adicciones al celular, adicciones a redes sociales, adicciones a cualquier otro tipo de cosa que pueda quitarnos el tiempo en vez de estarlo desarrollando o poniéndolo en alguna actividad que sea de provecho para nuestra vida. Así que por ahorita voy a dejar al hermano Kelvin, quien se queda con la enseñanza o la reflexión de este día. Ok, quiero compartir con ustedes el texto de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, el cual es conocido por todos nosotros, pero siempre es importante poder recordarlo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Lo primero que quiero que veamos en cuanto a este tema de las adicciones, de las drogas, es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros. No sé si refrescar la pregunta. Ok, la primera pregunta es, ¿por qué cree que los jóvenes deciden involucrarse en las drogas? Ok, lo primero que nosotros tenemos que analizar es el por qué, ¿verdad? La causa que genera que los jóvenes, que las jóvenes, que los adolescentes estén tomando la opción del consumo de drogas. Nosotros hay drogas de curso legal y drogas de curso ilegal. Sin embargo, las de curso son todas son prescribidas o prescritas por doctores, por doctoras, por el cuerpo médico, y hay aquellas pues que son drogas comerciales,
que por ejemplo el alcohol, el tabaco, el café, que son drogas comerciales. Sin embargo, dentro de estas drogas comerciales son donde nosotros nos vamos a enfocar mucho más. Incluso tenemos drogas de origen ilegal, por ejemplo, la marihuana, las LSD, el crack, el cristal, piedra, como quieran llamarle. Tenemos todo ese tipo de drogas, los alucinógenos. Y sin embargo, pues lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es lo que dijo Daniel. ¿Qué es lo que causa a los jóvenes a tomar esta opción que al final de cuentas pues no le trae algo bueno a la vida? Lo primero que nosotros debemos de hacer es entender de que cuando se consumen estas drogas, muchas veces se hacen por el placer que producen. Muchas de estas son drogas hasta cierto tipo placenteras. Por ejemplo, la marihuana es un tipo de droga que adormece ciertas partes de nuestro cerebro. El alcohol también tiene ese mismo efecto de adormecimiento. El café al contrario, la cafeína al contrario, es una droga que es reactiva. Estaba viendo un documental hace un par de días atrás acerca de las anfetaminas, que son drogas que al final de cuentas activan de una manera impactante todos los sentidos del ser humano, ¿no? Entonces las anfetaminas son como dinamita para el cuerpo humano. Sin embargo, cuando el efecto de las anfetaminas pasa, entonces viene un bajón de adrenalina, una situación como una cruda, por decirlo así, que al final de cuentas pues genera un tipo de depresión bastante fuerte en la vida de los jóvenes. Entonces, muchos jóvenes consumen droga porque creen que es placentero, porque causa cierto placer. El problema de esto es que ese mismo placer que tu cerebro genera, esas mismas reacciones que tu cerebro genera, va a ir un día, pues, es decir, tu cerebro probar las mismas situaciones y luego va a querer más y luego va a querer otra dosis, luego va a querer más dosis a tal grado de que se genera adicción. Pero la segunda causa que podemos nosotros observar es para ser más populares. Realmente muchos jóvenes consumen esto porque piensan que son buena onda, porque así son cool, son admirados, pero realmente no hay nada de admiración en estas situaciones, no hay nada de cool, no hay nada de original en el hecho de que, por ejemplo, comiences a beber alcohol y de pronto te quedes dormido, por ejemplo, en una calle, que tus amigos te lleven de brazos hacia tu hogar porque tú no puedes ni moverte, de pronto pues tu cuerpo reacciona de una manera que no puede contener, por ejemplo, tus fluidos corporales, ¿no? Entonces de pronto te ensucias porque tu cuerpo no es capaz de detener, ¿verdad? A eso. Y entonces te ensucias, puedes ser víctima incluso en el caso de señoritas, se han dado casos de que por tanto alcohol que beben se quedan dormidas y son víctimas de violación. Y esto es algo pues, que se tiene que hablar, ¿verdad? Entonces no hay nada de popular, no hay nada de cool en estas situaciones. Las drogas no te hacen populares. Estaba viendo un anuncio, una explicación acerca de cómo el cigarro influyó mucho en la liberación de la mujer a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Y entonces, para la mujer a principios del siglo XX, estamos hablando en el contexto norteamericano, para la mujer era prohibido fumar. Fumar era algo específicamente para los hombres. Y entonces estaba en auge todo eso de la liberación femenina, en el sentido de las sufragistas, ¿no? Entonces las mujeres estaban luchando por su derecho al voto, así como lo tenían los hombres. Y entonces viene una empresa norteamericana y dice, un momento, ¿por qué no aprovechamos este auge y comenzamos a poner a la mujer liberada, a la mujer libre, a la mujer que ya no está sometida por el hombre, como la mujer que fuma? Y entonces comenzaron a agarrar ese marketing y empezaron a decir, la mujer libre, la mujer liberada es la mujer que fuma. Y entonces todas las mujeres se creyeron el cuento y comenzaron a fumar.
Sin embargo, a finales del siglo XX encontramos de que los estudios médicos concluyeron que el cigarro, el tabaco, es uno de los mayores productores de cáncer pulmonar. Y entonces comenzó toda una propaganda para evitar de que el tabaco fuera anunciado de manera libre, fuera publicitado de manera libre en las televisoras. Por eso es de que usted actualmente no encuentra ningún anuncio de tabaco en las televisoras, por ejemplo, por lo menos de nuestro país. ¿Por qué? Porque el tabaco está asociado con el cáncer. La gente que fuma tiene una alta probabilidad de padecer cáncer pulmonar. Y entonces ahí está lo que les decía anteriormente, qué de cool hay en esto, qué de popular se encuentra en esto, qué de bonito tiene alguien que está con un respirador artificial porque sus pulmones colapsaron por causa de haber fumado casi toda la vida, ¿no? Entonces, esa situación de ser populares necesitamos despertar, los jóvenes necesitan despertar y reconocer nada de popular en esas situaciones, ni el alcohol, ni la marihuana, ni el tabaco. Tengo aquí la otra, es para mantenerse más activos o convertirse en mejores deportistas. Este es más que todo una mentira en el sentido de que todos aquellos deportistas como Armstrong, que era un ciclista, Maradona, que le jalaba mucho a la marihuana y otros tipos de drogas, y entre otros, nos damos por entendido de que muchas veces estos deportistas que utilizan drogas, ya sea para rendir mejor en el fútbol, en el básquetbol, en otras situaciones, cuando las autoridades deportivas se dan cuenta de esto, estas personas son sancionadas. Y entonces se les retiran los títulos, se les retira su participación en el deporte. Técnicamente el uso de drogas para rendir en el deporte está totalmente prohibido, ¿verdad? En muchos de estos deportes. Entonces, y al mismo tiempo cae una penalización. Entonces, no hay una relación entre voy a consumir drogas para ser mejor futbolista o mejor basquetbolista. Al contrario, te estás ganando una sanción porque es una falta al deporte, ¿no? Si alguien quiere ser habilidoso, tiene que hacerlo de acuerdo a sus propias capacidades físicas. Mantener la pertenencia del grupo. Mira, esto es bien complicado porque si tú estás queriendo encajar en un grupo y ese grupo es un grupo donde se fuma, donde se bebe, donde hay marihuana de por medio, entonces técnicamente no hay nada de... Si este grupo choca con tus valores, si este grupo choca con las enseñanzas que te impartieron en el hogar, créeme de que estás tomando o queriendo encajar en el grupo equivocado. Y eso es algo que necesitamos analizar. No se puede pertenecer a un grupo donde haya una contracultura, donde haya valores o antivalores, realmente aquellos valores que aprendimos en el hogar. Así que el llamado sería para que no pertenezcas a los grupos o no trates de encajar en grupos donde realmente no suma algo positivo a tu vida, sino que al contrario te estás restando y restando. Entonces, tienes que tener ese cuidado. Busca personas, trata de encajar en grupos donde estos grupos sumen algo positivo a tu vida. La otra es para evadir los problemas. Y esto es algo bien interesante porque muchos jóvenes tratan la manera de adormecerse en cuanto a los problemas que están presentando en el hogar. A veces hay jóvenes, y esta es una realidad que hay que hablarlo también, jóvenes o jovencitas que están en hogares donde hay maltrato, donde muchas veces hay abuso sexual, abuso psicológico, donde hay escasez económica incluso. Pero si tú eres de esos muchachos o de esas señoritas que está sufriendo algún tipo de abuso como la mejor salida no es el consumo del alcohol. La mejor salida a este problema no es el consumo del cigarro o de otro tipo de drogas. La mejor salida es buscar a gente profesional, gente que te pueda ayudar y que te pueda aconsejar para que tú logres salir de estos problemas. ¿Por qué?
porque las drogas al final de cuentas funcionan más como cuando tú tienes una mesa con un montón de platos sucios, con restos de alimentos, cáscaras y todo eso, y tú dices, ¿cómo soluciono el problema para limpiar esta mesa? Y agarras un mantel y le pones el mantel encima y tú dices, ya soluciono el problema. El problema está ahí repellado, pero el problema sigue ahí. Y entonces las drogas son como esto, las drogas son como un maquillaje para tapar la problemática o para reducirla, pero no para arreglarla. Si eres un joven que está en vulnerabilidad, si eres una señorita que está en vulnerabilidad, acude o busca ayuda profesional. Hay instituciones de parte del Estado que te brinden esta ayuda y si no, pues también hay personas, pueden haber maestros de confianza, pueden haber pastores de confianza, predicadores, donde en el ámbito religioso donde tú te encuentres, si hay alguien de confianza y que es maduro y que te puede ayudar, pues busca esa ayuda, pero no los problemas de las drogas. Daniel. Y yo creo que también a todo esto no debemos de olvidar las consecuencias que todo eso trae. Entonces, ¿qué consecuencias se pueden generar las drogas en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, incluso que consumen drogas? Sí, es lamentable cuando encontramos jóvenes que están en este camino de las adicciones. Y muchas veces, pues, hay varias consecuencias. Vamos a empezar desde las más sencillas, por ejemplo, la desintegración familiar, que es una de las causas que hace de que la gente que consume drogas, por ejemplo, el padre que es alcohólico, herede incluso ese mal comportamiento a los hijos. Y esto lo decía, por ejemplo, una doctora llamada, una máster en psicología llamada Sharon Cannon, de un libro que se llama Cómo dejar de ser adicto a la infelicidad. Ella expone algo bien interesante en su libro y en uno de sus capítulos ella expone de que comúnmente la gente que ha sido abusada en la infancia, ya sea psicológica, ya sea violencia sexual, ya sea abuso físico, comúnmente esta gente crece, este hombre o esta mujer crece y cuando llegan a la adultez, estas repiten el mismo patrón e inyectan ese mismo patrón aprendido de violencia y de abuso a las nuevas generaciones. Hasta que alguien decide pues romper con ese abuso, ¿no? Con esa situación cíclica que se va repitiendo generación tras generación. Encontramos a un padre que es adicto al alcohol y la misma adicción al alcohol crea esa violencia en el hogar, la violencia intrafamiliar, el abuso hacia la esposa, el abuso hacia los hijos. Y entonces los hijos crecen pensando de que esa es una familia normal, de que el abuso es normal, que la violencia es normal y el hombre crece para convertirse en un abusador, la muchacha crece, la niña crece para convertirse en una abusada o para abusar de alguien más, en este caso tal vez de un hijo o de una hija en el futuro. Es decir, es un patrón cíclico y este es uno de los problemas de las consecuencias que las drogas causan, en este caso del alcohol o otro tipo de estupefacientes. Entonces la desintegración familiar, el abuso, la violencia es causada muchas veces por estos factores. Aparte de otra cosa, del daño que haces a terceros. Cuando tú, por ejemplo, decides echarte las copas de vodka, de algún otro tipo de bebida alcohólica que tiene alto grado de alcohol, no creas que el daño solo te lo hace a ti. Va a llegar un momento de ese daño, de esa situación, que tú vas a perjudicar a terceras personas. Recuerdo en las noticias acerca de un agente policial, ¿verdad? Que llegó ebrio a la casa y de pronto pues tuvo un altercado con su hijo de 12 años y lastimosamente pues el hombre terminó quitándole la vida a su hijo, ¿verdad? Porque estaba ebrio. Y ya cuando le pasó de toda esta situación del alcohol y ese adormecimiento que el alcohol produce, el hombre estaba totalmente deshecho. Esta es otra consecuencia, ¿no?
deshacemos nuestra vida, destrozamos nuestra vida. Las drogas técnicamente lo que hacen es la vida de los cuales están dependiendo de estas drogas. Aparte de la violencia, aparte de la destrucción de la vida, aparte del daño a terceros, otra consecuencia que puede traernos el consumo de drogas es la muerte prematura. Jóvenes, por ejemplo, que están bajo el poder del alcohol y muchas veces bajo esa misma irresponsabilidad ellos se ponen a conducir, generan accidentes donde pierden la vida. La marihuana que produce pues también enfermedades, ¿verdad? Igual el tabaco. Entonces otra causa sería la muerte prematura. Y podemos enumerar muchas otras, ¿verdad? Pero estas serían como 4 causas principales que generan, 4 consecuencias que generan el consumo de drogas en los jóvenes. Por eso es importante que nosotros pensemos bien, que ustedes como jóvenes piensen bien antes de aceptar un cigarro, antes de aceptar un vaso con alcohol, antes de aceptar hay que pensar bien las cosas. Porque con uno que aceptes, puedes estar firmando una sentencia de muerte, una sentencia de destrucción en tu propia vida. Tienes que ser prudente. Por eso las campañas para decir no a las drogas todavía tienen que estar vigentes. Y tú tienes que decir no a las drogas, no a esas situaciones. Y bueno, yo en lo personal, en esos días, en esta semana, de un joven de los que 18 a 20 años, que él seguido él dice, yo quisiera dejar el vicio del alcohol, yo quisiera dejar esto porque sé que yo molesto a mi mamá, yo sé que molesto a mi familia, pero al día siguiente o el mismo día en la tarde anda tomando otra vez. Sí. Entonces, quizás a ver si nos podría brindar algunos consejos de cómo nosotros como jóvenes prevenir el consumo de drogas, el consumo de alcohol, de otro tipo de adicciones que pueden llegar a nuestra vida. Correcto. Sí, algunos consejos que gente experta da. Nosotros pues como adultos logramos dislucidar y ver que son consejos muy útiles. Por ejemplo, quiero darte una serie de consejos. El primero, si tú estás viendo esta transmisión y estás en esta situación difícil donde tú quieres, porque a veces así sucede, tú quieres dejar eso, pero hay algo que te ata. Tu cuerpo está tan atado a ese sistema, atado a esa adicción que te quiere, pero entonces es ayuda a buscar. El consejo que quiero darte, sin adelantarme a esto que te estaba diciendo, el primer consejo es toma tus propias decisiones. Si estás en el principio de esta situación en el cual todavía no estás tan atado, todavía no estás cautivo por las drogas, tienes que aprender a tomar tus propias decisiones. Esto se parece al hecho de que nadie tiene que decidir por ti. Y a veces el grupo de amigos, lo que hablábamos, las presiones, por eso es que te digo de que si quieres pertenecer a un grupo que no está sumando a tu vida, es mejor no pertenecer a grupos, sino buscar gente que sí sume a tu vida, decida por ti, aprender a decidir, o que te ofrece yo el porrito de marihuana, polvito, ¿no? Que tienes que aspirar, te ofrecen el vasito con cerveza o con vodka, o te ofrecen el cigarro, y te dicen, no hombre, jalale, que no sé qué, échate el trago, que no sos tan buena onda, que no sé qué, y empiezan a manipularte, a usar palabras de manipulación. Entonces es ahí donde tú tienes que entender que no son ellos los que deciden por ti, sino que eres tú. Porque cuando tú estés en la miseria, cuando tú estés cautivo por esto, no va a haber nadie más de esas personas que te ofrecieron, no va a haber ninguno de ellos que te ayude a salir de ese problema. Al contrario,
van a ser personas que te van a hundir más en el problema, así como te iniciaron. Entonces, aprende a tomar tus propias decisiones. No permitas que nadie decida por ti. Tienes que decidir por ti mismo. Cuando tú dices no quiero eso, no es un no. Y mantente firme. Número 2. Practica algún deporte. El deporte es bueno en esas situaciones. Y el deporte es una disciplina que enseña a estar ahí. Y mucha gente que estuvo, más bien dicho, sometida a algún tipo de droga, hoy practican deporte para alejarlo. Y es importante. Hay una frase que dice, mente desocupada, taller del diablo. Y esto es una realidad. Una mente que está ociosa, una mente que está desocupada, una mente que pasa a Netflix, ¿verdad? Y que no lee un libro, que no busca cómo culturizarse, que no busca, incluso pasa como papa tirada en el sillón, es una mente pues que tiene mucho riesgo de caer no solo en este vicio de la droga, sino en cualquier otro vicio. Por eso es bien importante mantener tu mente activa y tu cuerpo activo en cosas productivas. Y en este caso, pues, si puedes practicar un deporte, mucho que mejor. Número siguiente. Que tu curiosidad abra puertas y no las cierre. Anteriormente, reforzando un poquito. Trata de mantener tu curiosidad no para lo malo. Porque muchas veces tenemos curiosidad para lo malo. ¿Y qué se sentirá fumar marihuana? ¿Qué se sentirá echarme un trago de alcohol? ¿Qué se sentirá la goma? ¿Qué se sentirán los alucinógenos? Pero realmente esas curiosidades son las que matan realmente. ¿Por qué no empezar a tener curiosidades de las buenas? ¿De qué tratará ese libro? Quiero ver ese documental. Quiero aprender un nuevo idioma. ¿Qué se sentirá practicar ese deporte? Quiero aprender ese deporte. Quiero conocer más sobre estas celebridades que son famosas y que al final de cuentas aportan a la sociedad, no de aquellas pues que, dicho sea de paso, ¿no? Que les dan los premios a mejor compositor y de compositor no tienen nada, ustedes sabrán a lo que me refiero. Pero necesitamos que nuestra curiosidad nos lleve por caminos buenos. La curiosidad es buena cuando nos lleva por caminos buenos y es mala cuando nos impulsa a buscar caminos que no nos van a aportar nada a nuestra vida. Déjame verte otra. Acá, quiérete y cuídate. Ese sería otro consejo. Quiérete y cuídate. Nadie te va a cuidar mejor que tú. Y esta es una realidad. Porque un día papá ya no va a estar, mamá ya no va a estar, abuelita ya no va a estar o abuelita ya no va a estar. Y entonces, ¿quién te va a cuidar? Tienes que aprender a cuidarte a ti mismo. Por eso Jesucristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El primer ser que tenemos que aprender a amar es a uno mismo. Si yo no me amo a mí mismo a tal grado de cuidarme de todo lo malo, ¿cómo voy a cuidar a otros? Por ejemplo, yo como esposo, si yo no me cuido a mí mismo, me meto en estos caminos del alcohol, me meto en los caminos del tabaco, y yo sé que todo esto me hace daño y me hace ser violento y me hace ser un padre descuidado, ¿cómo voy a amar a mi hijo? ¿Cómo voy a amar a mi esposa? ¿Cómo voy a amar a mi hija, por ejemplo? No hay una lógica en eso. Por eso es de que tú, joven, tienes que aprender a amarte a ti mismo, cuidarte. Alguien decía por ahí, imagínate que tienes un auto. ¿A cuántos nos gustan los autos? Yo creo que a muchos de ustedes, ¿no? Pero imagínate que te van a dar este auto, pero es el único que vas a tener para toda la vida. No lo vas a poder vender porque no se va a poder vender, ni lo vas a poder cambiar por ningún otro. Es el único auto que vas a tener. Y si se arruina, pues tienes que mantenerlo en constante reparación, mantenimiento, para que este auto te dure todo lo que tú vas a estar viviendo acá. Porque no lo puedes echar a perder. ¿Sabes? Este auto es nosotros. Y este cuerpo que nosotros tenemos que aprender a cuidarlo, a darle mantenimiento, a amar este cuerpo.
Y entonces es ahí donde entra el autocuidado, el amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo no es algo egoísta, es algo que hasta Dios dijo. Para amar a otros, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Quiérete, valórate, cuídate porque tú eres importante y porque tu cuerpo no vas a poder tener otro cuerpo en el futuro. ¿Verdad? No lo puedes cambiar, es el único que tenemos ahorita. En el futuro, allá cuando Cristo venga, si tú eres cristiano y tienes valores cristianos y tu fe está cimentada en Cristo Jesús, pues hay una promesa de un cuerpo nuevo, una vida nueva. Pero mientras estemos en este mundo físico, no hay otro. Hay que cuidar lo que tenemos. Otro consejo, frente a cualquier duda, mejor pregunta. Frente a cualquier duda, mejor pregunta. Si tienes alguna persona de confianza y madura en estos temas, pregunta a la persona. Por ejemplo, si tienes un predicador que tú sabes de que él te puede ayudar, pues pregúntale a él. Consulta tus dudas. Si está la esposa del predicador o de cualquier otro hermano que sea líder en la iglesia, ¿no? Y tú tienes dudas como señorita y quieres preguntarle a esa hermana, pregúntale. Y si tienes la buena confianza, que a veces se ha roto, ¿no? Pero hay una buena confianza entre contigo y tu mamá o tu papá, pues pregúntale a ellos. Ellos son lo suficientemente maduros y te pueden ayudar. Busca gente que no te va a hacer daño. Busca gente que va a poner algo positivo en tu vida. Busca gente que pueda ayudarte a salir de esas dudas o de esos problemas. Así que eso. Y el último consejo que te doy, si te informas, serás libre de decidir. Aprende los riesgos en el consumo de las drogas. Y esto es bien importante. Infórmate, conoce. Informarse no significa que vas a probar las drogas. Informarte significa que vas a estudiar el tema, a ver los testimonios de la gente y a darte cuenta, pues, de que hay gente que logró salir de esas dificultades y que ahora da testimonios explicando el infierno que vivieron en esa situación de la adicción y por qué ellos no quieren que otras personas se metan en esas situaciones. Y entonces, cuando tú te informas, tienes la capacidad de dislucidar mucho mejor esta problemática. Y entonces cuando dislucidas mejor esta problemática, tienes la capacidad de decidir mejor y decir un no rotundo, porque tú sabes a lo que muchos se enfrentaron, tú has visto los testimonios, tú has visto lo que esto causa y entonces te crea conciencia, el conocimiento crea conciencia. El conocimiento nos hace libres. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para cerrar esta jornada, el último consejo que te doy es busca siempre el apoyo espiritual. No solo de los hermanos, no solo del predicador o la predicadora, en estos casos, del esposo del predicador, sino que busca el apoyo en Cristo Jesús. No hay mejor amigo, no hay mejor soporte en la vida, no hay mejor apoyo espiritual que el que Cristo da a través de su palabra. Busca a Cristo Jesús. Mucha gente ha logrado salir de muchas situaciones difíciles porque aprendió a confiar en Jesús, porque decidió que Jesús podía cambiarles la vida y les permitió a Jesucristo cambiar la vida de ellos. Le permitieron a Jesucristo cambiar la vida. Y esta gente logró salir de todo ese infierno que estaba viviendo. Yo en lo personal te puedo decir que yo no he llegado hasta acá por mis propios méritos ni por mi propia fuerza. He llegado hasta acá porque he permitido que Cristo me vaya empujando y a veces yo no he querido, ¿verdad? Yo he como forcejeado un poco con el Señor, pero el Señor siempre me ha llevado por buenos caminos y es algo que yo agradezco a Dios. Puedes ver los testimonios de cualquier otra persona que ha sido transformada por Cristo y te vas a dar cuenta que antes de conocer a Cristo eran personas que estaban metidas en cuestiones difíciles, pero cuando permitieron que Cristo cambiara la vida de ellos, entonces su vida tomó un sentido totalmente diferente y ahora son libres y ahora podemos decir, como dice la Escritura, ¿no? Somos libres en Cristo.
Así que este último consejo es el mejor que te doy. Busca apoyarte en Cristo Jesús. El mejor apoyo que puedes recibir es el de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así es. Y es por eso, lo mismo, el último consejo que nos estuvo dando de poder buscar a Dios, es por eso que estamos trabajando para poder llegar a todos los jóvenes en esos momentos que estamos viviendo. Correcto, así es. Así que, hermano Kelvin, muchas gracias una vez más por la enseñanza, por esos consejos que usted ha compartido con cada uno de nosotros. Y pues, darle gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado durante todas esas transmisiones que hemos estado haciendo hasta la fecha. Y pues decirle que eso no va a parar, que siempre vamos a seguir. Y pues los invitamos a que nos pueda seguir en nuestras redes sociales. Las conversaciones, las charlas que nosotros tenemos están quedando también en el canal de YouTube de Jóvenes Sin Límites, para que usted, si lo quiere volver a escuchar, lo quiere volver a ver, pueda ir a nuestro canal de YouTube a poderlo ver. Y pues de igual forma invitarle a que nos siga en nuestra página, en la página también de la iglesia, la página oficial, y también pues que pueda buscar nuestra radio online, que es Radio IDC. Así que, hermanos jóvenes, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también a nuestro hermano Kelvin. Gracias a ustedes también. Dios les bendiga. Dios les bendiga, jóvenes. Puedo oír la voz de Dios sonar. Puedo oír la voz de Dios sonar. Nuestro culto ha terminado. Te invitamos a que estés pendiente de las transmisiones de Radio IDC los días miércoles, sábado y domingo, porque juntos crecemos con la palabra de Dios. Señor, iré, mi Dios.